Cordial saludo. El día de hoy haremos un video colaborativo sobre neuroanatomía. Este es presentado por María Camila Vázquez Castrillón, Aura Milena Villanueva Rodríguez, Mayra Ginette Hernández y mi persona, Manuela Salazar Giraldo. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro y está conformada por una fina capa de tejidos nerviosos, los cuales forman la superficie de los hemisferios cerebrales, y es por eso que se dice que los primates cuentan con una corteza cerebral más desarrollada que el resto de los animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los seres humanos tenemos la capacidad de percibir todo aquello que nos ocurre o nos rodea, así como de pensar, imaginar, hacer juicios, tomar decisiones y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. La estructura de la corteza cerebral no es homogénea. Cuenta con una superficie de 2.500 centímetros cuadrados y se caracteriza por tener un enorme número de neuronas, aproximadamente 10.000 millones de neuronas, las cuales realizan 50 trillones de sinapsis. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos, como el olfato, la vista, el gusto y el tacto, se desarrollan en una región específica de la corteza, es decir, cada modalidad sensorial posee un territorio delimitado dentro de la corteza cerebral, procesando señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Aparte de la corteza cerebral, contar con múltiples regiones sensoriales también posee múltiples regiones somáticas secundarias. Estas se asocian a lo motor y se encuentran elaboradas en sistemas diferentes de aferentes corticales y de asociación, dando lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. En este sentido, la corteza cerebral es considerada con mucha relevancia, ya que allí se procesan todos los mecanismos superiores del cerebro humano. La principal característica de la corteza cerebral es que está conformada por una sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza cerebral y definen su organización estructural y funcional. Es decir, cada una de las capas de la corteza cerebral corresponden a un momento evolutivo diferente. Al inicio de la especie humana, el paso del tiempo ha influido en la evolución, ya que ésta va incrementando su cantidad de capas a medida de que el proceso intelectual y cognitivo va desarrollando a través del tiempo en el ser humano. A continuación hablaremos sobre los tipos de capa. La primera capa sería la capa molecular, también conocida como la capa plexiforme. Esta está en la región más superficial de la corteza cerebral y por tanto es conocida o hace referencia a la más nueva aparición. Luego hablaremos sobre la capa granular externa. La capa granular externa es la segunda región más superficial de la corteza cerebral y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales estrelladas. Continuamos con la capa piramidal externa. La capa piramidal externa, tal y como lo supone su nombre, está compuesta por células piramidales y se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Luego, la capa granular interna. La capa granular interna está compuesta por las células estrelladas que se disponen por células de más pequeño tamaño, en forma muy compacta. Poseen elevadas concentración de fibras dispuestas horizontalmente y conocidas como la banda externa de Bayer. La capa ganglionar o capa piramidal contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contienen un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Bayer. Capa multiforme. Finalmente, esta capa, también conocida como capa de células polimórficas, contienen básicamente células fusiformes. Asimismo, contienen células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular
magnular o ovoide. Es un conjunto de diferentes estructuras muy complejas, las cuales cumplen con diferentes funciones. La corteza cerebral no tiene la misma estructura en toda su superficie, ni tiene en todos sus puntos las mismas funciones. Por esta razón, se han generado divisiones imaginarias que limitan diferentes regiones del córtex. De entre todas las divisiones existentes, la más conocida y la más utilizada es la división de las áreas de Brodmann. Estas divisiones las creó en el año de 1909 un psiquiatra, Corbinian Brodmann, el cual dividió la corteza cerebral en 47 partes diferentes y a cada parte le dio su función. En primer lugar está la corteza somatosensitiva primaria, que está compuesta por el área 1, 2 y 3. En su ubicación se localiza en la circunvalación postcentral en la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del lóbulo paracentral en la superficie mediática. En la imagen está ilustrado con un cuadrito encerrado para tener más claro cuál es la posición de cada área. Dentro de sus funciones se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado lateral del cuerpo. El área número 4 está vinculada en gran medida con el área motora primaria y es de gran importancia a la hora de enviar a los músculos esqueléticos la orden de contraerse o dilatarse. El área psicosomestésica o área sensitiva secundaria está compuesta por las áreas 5 y 7. En su ubicación se encuentra detrás del giro postcentral en el lóbulo parietal superior. Dentro de sus funciones se encuentran los movimientos voluntarios dirigidos en la relación con la integración de los estímulos visuales y la fijación ocular. El área premotora y área motora suplementaria está compuesta por el área número 6. En su ubicación se encuentra delante del área motora primaria de la superficie lateral del hemisferio. En sus funciones se encuentra planificar nuestros movimientos antes de realizarlos, y en esta área se almacenan varios programas básicos de movimiento. También participan los estímulos visual, táctil o auditivo. El área prefrontal o asociación terciaria está compuesta por las áreas 9, 10, 11 y 12. Esta área se ubica en la cara lateral del hemisferio por delante del campo visual frontal con funciones ejecutivas y la sensación de autoconciencia. Trabaja con aspectos como la empatía, la memoria, la atención, el procesamiento y gestión emocional. También permite el reconocimiento de los estímulos. Sigue el área 8, que hace parte de la corteza motora secundaria. En este caso tiene una especial relevancia en el movimiento de los músculos que controlan los ojos. El área 13, por otro lado, es muy difícil de ver a simple vista, y es que forma parte de la insulina en su parte anterior. Su función ayuda a coordinar los movimientos necesarios para el lenguaje. También conecta el prefrontal y el sistema límbico, relacionándose con la conducta sensual y emocional. El área 14 está prácticamente con las mismas funciones que el área 13, pues también se vincula al procesamiento, de la información olfativa y visceral. El área 15 también hace parte del área 13 y 14, con una función de procesamiento de la información, de la presión sanguínea y la presión sobre la carótida, así como los ataques de pánico. El área 16, en su ubicación
ocupa la mayor parte de la insulina y nos ayuda a procesar aspectos como el dolor, la temperatura, la información fonológica y la capacidad de tragar. El área visual primaria está compuesta por el área 17 de esta división y dentro de la localización se encuentra en la superficie medial del lóbulo occipital y en algunas ocasiones se extiende por el polo occipital. Dentro de sus funciones se encuentra fusionar la información que proviene de los dos ojos y también obtiene las primeras impresiones de color, orientación o movimiento. El área psicovisual o área visual secundaria está compuesta por las áreas 18 y 19. Dentro de su localización rodea el área visual primaria y se extiende por el lóbulo occipital, tanto en la superficie lateral como en la parte medial del hemisferio. Como funciones encontramos la organización retinotópica y su estimulación evoca alusiones realistas. Corteza del lóbulo temporal está compuesta por el área 20 y 21 y analizan los aspectos más importantes de la información. Esta área es fundamental para la comprensión visual. El área psicoauditiva es el número 22 y se localiza en la circunvalación temporal superior de la cara del hemisferio. Tiene una relación con la comprensión del lenguaje oral. Además de eso, se procesa la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. El área límbica, está compuesta por las áreas 23, 24, 28, 29, 30 y 35. Esta área se localiza en la circunvalación del cíngulo. Tiene como funciones presentar estrategias relacionadas con los instintos y las emociones. Por otro lado, el área 25 está situada cerca del cíngulo en el área subgenual. Se vincula con el movimiento debajo de la rodilla, con el estado de ánimo, el apetito o el sueño. La parte más cercana al prefrontal se vincula a la autoestima. El área 26 está relacionada con la memoria autobiográfica y se ubica en la circunvalación del cíngulo. El área 27 se vincula a procesos relacionados con la memoria, gracias a que está cerca del hipocampo. Es así como las áreas cerebrales permiten la percepción e identificación de los olores. El área 28 y 34 forman la corteza olfatoria. El área 34 se localiza en el uncus y el área 28 en la corteza entorrinal. Estas dos áreas intervienen en el reconocimiento de las respuestas de olores. También son usadas para adquirir y recuperar recuerdos. Por otro lado, el área 31 se vincula al procesamiento de la memoria y de las emociones, participando en la sensación de familiaridad. El área 32, esta región participa en procesos cognitivos como en la toma de decisiones y la inhibición de respuestas. El área 33, al igual que el área 32, está relacionada con la toma de decisiones, así como la percepción de olor, el procesamiento emocional y la planificación motora. El área 36 ayuda a procesar la información relacionada con la localización espacial. Acá. En el área 37 procede a tener información multimodal. Esta área tiene vinculación con el procesamiento
del lenguaje de signos o la comprensión de metáforas, entre otros. El área 38 es otra área de asociación vinculada tanto a la memoria como a las emociones, también al procesamiento semántico de la información. El área 39 y 40 es también conocida como el área de Wernicke o el esquema corporal y se encuentra en los giros supramarginal y angular. Es importante para la comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. En estas áreas se produce la integración de la información, lo que permite la percepción de las texturas, tamaños, formas y la identificación de un objeto al tocarlo con las manos. El área 41 y 42 crean la corteza auditiva primaria. Se localiza en los giros transversales de la corteza temporal. Tiene como función detectar cambios frecuentes y la localización de las fuentes sonoras, lo que resulta imprescindible para la lectoescritura. También se encuentra vinculada al aprendizaje y reconocimiento táctil y motor. El área 43 se encuentra situada en la parte posterior de la insulina y prácticamente en la cisura de Silvio. Se trata de la parte de la corteza gustativa que nos permite procesar el sabor y el gusto. El área 44 y 45 crean el área de Broca del lenguaje expresivo. Esta área se localiza entre la porción opercular y triangular de la circunvolución frontal inferior. Dentro de sus funciones se encuentra la producción del lenguaje a nivel hablado. Se vincula también la entonación, la gesticulación y los movimientos necesarios para producir el lenguaje. Cabe resaltar que es imprescindible para la producción del habla fluida, la expresión facial y la entonación. El área 46 se encuentra ubicada en la circunvolución frontal inferior, forma parte del prefrontal dorsolateral y es relevante en cuanto a la atención y la memoria de trabajo. Está el área 47, que también es conocida como orbitalis. Esta área también participa en el área de Broca y tiene una implicación importante en el lenguaje, concretamente en la sintaxis del lenguaje, así como en la música. Voy a hablar sobre las patologías de las áreas de Brodmann. En esta diapositiva podemos ver todas las patologías que están numeradas y ubicadas respecto a cómo están establecidas y donde podemos tener vista exterior e vista interior. Vamos primero con el área sensitiva primaria, donde están ubicadas las áreas 1, 2 y 3. La patología en estas áreas, digamos, son los daños que están producidos por confusiones en la percepción táctil del individuo. Un ejemplo en esta área sería como la temperatura, la presión, el dolor y el tacto, la reacción que uno tiene al tocar el hielo o sentir fuego en alguna parte de nuestro cuerpo. Área motora primaria, que está en el área número 4. La patología produce parálisis en el lado contralateral del cuerpo y la tensión de la corteza promotora primaria que produce como una flacidez, como reflejos exagerados y el signo de Babinski positivo. ¿Qué es el signo de Babinski positivo? Es como la extensión dorsal que tiene el dedo gordo del pie. Un ejemplo en este caso sería como la causa de movimientos dificultosos, donde muchas veces llega al caso de la epilepsia. Vamos con el área sensitiva secundaria, donde están las áreas 5 y 7. La patología de estas áreas son las lesiones o daños irreversibles en la ataxia óptica, es decir, como la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. Un claro ejemplo que tenemos en nuestra imagen es cuando miramos al sol, pero no lo podemos ver con claridad porque no nos permite ese rayo que tienen ellos para poder ver el objeto así sea cerca o así esté lejos.
Vamos con el área premotora que está ubicada en el área 6. La patología produce apraxia, ¿sí? Entonces, la apraxia hace referencia como la dificultad de ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos. En este caso sería un ejemplo común que es caminar, donde nos desplazamos de un lado al otro. Vamos con el área octava de Brodmann. La patología es la lesión en los músculos de los ojos, movimientos relevantes para el ser humano. Un gran ejemplo pues es la dificultad de abrir y cerrar los ojos, porque pues obviamente nos está afectando los movimientos de los ojos. Vamos con el área corteza prefrontal, donde están ubicadas las áreas 9, 10, 11 y 12. La patología, digamos su lesión bilateral, produce como cambios de personalidad. Ya la persona se vuelve menos creativa y desaparecen las inhibiciones. Es decir, digamos el ejemplo en este caso sería como la incapacidad de tomar decisiones o también como muchas veces puede llegar a un retraso mental. Vamos con el área insular donde están ubicadas la 13, 14 y 15 y 16. En estas áreas sus patologías, la lesión es como que planifica sin coordinación y los movimientos articulatorios para el lenguaje. Es decir, un ejemplo sería cuando los niños no pronuncian bien y tienen dificultad al hablar, no pueden pronunciar la R o no pueden pronunciar la S. Vamos con el área visual primaria, que está ubicada en el número 17. Su lesión produce como ceguera en una zona del campo visual, más exactamente en el lóbulo occipital. En muchos casos ocasiona ceguera completa. Entonces, en este caso sería como ejemplo una persona invidente. Vamos con el área visual secundaria o área psicovisual, donde están ubicadas las áreas 18 y 19. Las patologías, digamos, son como las lesiones que producen diferentes signos, es decir, como entre ellos se pronuncia la prosopagnosia, que la prosopagnosia es la cual da la incapacidad de reconocer los rostros. Entonces, en este caso, un ejemplo sería como un paciente que no reconoce rostros, no sabe quién es la persona. Vamos con la corteza del lóbulo temporal, que están en las áreas 20 y 21. Sus patologías, digamos, son como los daños que producen efectos variados e incluyen desde la incapacidad para reconocer rostros familiares. En este caso, pues muchas veces no reconocen y aparte pierden como el color de ciertas partes del campo visual. Vamos con la comprensión de imagen visual, que es en el área 22. En esta patología su lesión se denomina como afasia de Werner, donde se produce sordera verbal y ceguera verbal. Un ejemplo en este caso, digamos, sería un paciente que produce sin dificultad una conversación, pero pues a la vez no entiende lo que la otra persona le está hablando. Vamos con las áreas límbicas, donde están ubicadas 23, 24, 28, 29, 30 y 35. La patología en estas áreas es, digamos, las lesiones como que provocan comportamientos relacionados con los instintos y las emociones. En este caso, un ejemplo sería el instinto de la agresividad y la emoción de la depresión. Vamos con el área 25 de Brodmann. La patología en estas áreas de 25, digamos, son como las lesiones que se vinculan al movimiento, que se produce por debajo de la rodilla y como una parte más cercana al prefrontal, que se vincula a la autoestima. Es, digamos, un ejemplo donde el paciente no tiene la facilidad de subir las escaleras, tiene mucha dificultad de hacer ese ejercicio. Vamos con el área 26 de Brodmann. En el área 26 de Brodmann, su patología o sus lesiones provocan falta de memoria autobiográfica. Es decir, un ejemplo, un paciente que no reconoce quién es, ni dónde es, dónde vive o con quién vive. En el área 27 de Brodmann, digamos, sus patologías van acompañadas con el área 26. A diferencia que, digamos, las lesiones no permite la percepción o identificación de algunos olores, ni, digamos, por ejemplo, gente que no reconoce el olor de su ropa, el olor favorito, el olor de su pareja, no tiene claro ese olor. Vamos con el área 31 de Brodmann. La patología en este caso, digamos, de esta área, sus daños como que producen sensación de no familiaridad, digamos, va encajada con la memoria y las emociones. En este caso, digamos, sería un paciente primero que no reconoce a sus familiares y segundo, pues no demuestra ni alegría ni tristeza a esa situación. Vamos al área 36 de Brodmann. La patología o sus daños, digamos, afectarían como procesos cognitivos. Un ejemplo, digamos, sería paciente con inhibiciones de respuesta, es decir, que tiene varias opciones pero no sabe cuál escoger. Vamos con el área 33 de Brodmann. La patología o sus lesiones ocasionan, digamos, sentir como percepción de dolor, planificación motora y proceso emocional. Un claro ejemplo en esta
esta área, digamos sería como un paciente con dolores que en algunas partes de su cuerpo le da, como en la cabeza, en las manos, en los hombros. Listo, vamos con las áreas 36, 37 y 38 de Brodmann. Las patologías de estas áreas, digamos, sus lesiones no permiten como codificar o recuperar recuerdos autobiográficos. Es decir, un ejemplo, digamos, como un paciente o una persona que tiene pérdida de memoria, y la segunda, una persona que recuerda, pero tiene pocos recuerdos desde su niñez. Vamos con la corteza olfatoria, que están ligadas las áreas 28 y 34. Su patología, digamos, son las lesiones producidas que son por irritación, que producen alucinaciones olfatorias, generalmente desagradables. Un ejemplo, digamos, en la corteza olfatoria que están en las áreas 28 y 34, sería, digamos, cuando la gente o el paciente, todo lo que huele a su alrededor, le hace un olor al excremento. Todo lo que huele es olor a excremento. Vamos con el área de Wernicke, que está ubicada en el área 39. Digamos, en la patología en estas áreas, digamos, son lesiones que provoca como la afasia semántica, es decir, como un estado de capacidad mental, pero también a la vez mostrando como dificultades en el análisis y síntesis especial simultánea en el nivel perceptivo. Un ejemplo en esta área, digamos, sería paciente o persona que realiza alguna construcción de modelos, pero no tiene identificación ni representación de alguna de ellas, en este caso como nos menciona o como vemos en nuestra imagen. Vamos con el área sensitiva asearia, que está ubicada en el área 40. Su patología o su lesión, digamos que provoca como la agnosia táctil. ¿Qué es la agnosia táctil? Es la parte o es lo que hace parte o referencia al conocimiento de partes del cuerpo. Digamos, un ejemplo en este caso es cuando la persona o el paciente no identifica las partes del cuerpo y no las siente propias. Vamos con la corteza auditiva primaria. En esta corteza está el área 41 y el área 42. La patología en estas áreas, digamos, son como lesiones que son causadas pues por la corteza de asociación izquierda, donde pueden dar lugar a sordera extrema, es decir, digamos, para las palabras o reconocimiento alterado. Un ejemplo en este caso serían dos pacientes, un paciente con dificultad de sonido y un paciente ya totalmente con pérdida de audición. Vamos con el área gustativa, donde queda ubicada en el área 43. La patología en esta área, digamos, las lesiones son como localizadas en el opérculo parietal, donde ocasiona la pérdida de la sensibilidad gustativa. Por ejemplo, pues cuando ya la gente no siente el sabor del pollo o el sabor de la carne. Vamos con el área de Broca, que está ubicada en las áreas 44 y en las áreas 45. La patología en estas áreas, digamos, su lesión está en el hemisferio dominante, que se denomina como afasia expresiva, o de Broca, donde esto trata o produce la imposibilidad de decir palabras que desea. Digamos, en este caso, se manejarían dos pacientes o dos personas. Un paciente que tenga una desintegración fonética, es decir, va a decir una frase como tengo un diente y tengo un diente. Entonces ahí ya tiene desintegración fonética. Y la otra persona o el otro paciente donde tiene comprensión de expresión para mejorar la capacidad de los sustantivos. Entonces ponemos como ejemplo, digamos, un salón de clases. Entonces la profesora está enseñando la palabra procurar y el niño pronuncia por curar. No tiene esa capacidad de los sustantivos. Vamos con el área 46 y 47 de Brodmann. En estas áreas, digamos, las patologías o los daños afectan como la parte motora de atención y memoria en el trabajo. Un ejemplo, pues a muchos nos ha pasado, así sea en el trabajo, así sea en el hogar, o así sea en la universidad, que se nos olvida, digamos, dónde dejamos el cuaderno, o se nos olvida estudiar algo, o se nos olvida dónde dejamos tal cosa o en qué lugar lo dejamos. Y para terminar vamos a hablar sobre las áreas 48, 49, 50, 51 y 52 de Brodmann, donde las patologías en estas áreas, digamos, son los daños que son causados por la evidencia electrofisiológica, es decir, donde sugiere como una similitud con la corteza entorrinal. En este caso, digamos como que las células en estas áreas están moduladas por el ritmo tetacular local, digamos como que muestra oscilaciones de potencial. Y aquí, a raíz de esto, se produce la hiperacusia, la cual es como la que manifiesta una intolerancia en ciertos sonidos. Entonces, en este caso, un ejemplo sería cuando los pacientes se molestan en algún sonido, de cuando cierran las puertas, los pitos de los carros, o cuando suena algún objeto que estamos arrastrando por el piso. Son sonidos que molestan a los pacientes. Los planos anatómicos.
Antes de hablar de los planos anatómicos es necesario conocer las direcciones anatómicas y la postura anatómica que debe tener el cuerpo humano para que sea más fácil su evaluación. La posición anatómica es una posición de referencia estándar en la que el cuerpo se encuentra totalmente erguido, la cabeza y el cuello totalmente extendidos con la mirada siempre hacia el frente. Los brazos deben también ir extendidos al lado del torso con las manos abiertas pero las palmas mirando hacia el frente. Las piernas también deben ir extendidas y un poco separadas a la altura de los hombros. Los pies y los tobillos también deben ir erguidos. Al hablar de las direcciones anatómicas tenemos que tener en cuenta que van de la mano con los planos anatómicos, ya que juntos hacen como un punto de referencia que con la línea imaginaria cortan el cuerpo en dos. La primera dirección anatómica es anterior ventral, posterior dorsal. Anterior ventral hace referencia a que hay una parte delantera, como se puede decir la cara y el pecho, y la parte posterior dorsal hace referencia a la parte de atrás, que sería la espalda y los glúteos. La segunda dirección es superior cefálico e inferior caudal. Superior cefálico hace referencia a todo lo que está hacia arriba y próximo a la cabeza. E inferior caudal hace referencia a todo lo que está hacia abajo del torso, llegando a los pies. La tercera dirección anatómica es proximal y distal. Proximal hace referencia a todo lo que está más cerca del cuerpo y distal hace referencia a todo lo que está más alejado. Los planos anatómicos son las divisiones bidimensionales del cuerpo humano, que se representa mediante una línea imaginaria que lo separa en dos partes. El primer plano o primera división es el plano frontal o coronal. En esta parte el cuerpo está dividido simétricamente en dos partes con una línea imaginaria que cortaría de oreja a oreja. ¿Qué quiere decir? Que nos separaría la cara de esta parte trasera de la cabeza. Aquí vendría relacionado la dirección que hablamos anteriormente, que sería anterior ventral y posterior dorsal. El segundo plano es sagital. En este plano también se encuentra dividido el cuerpo en dos partes simétricas, pero la línea imaginaria cortaría por la nariz, separando el cuerpo en parte derecha y parte izquierda. En esta parte se vendría muy relacionada la dirección proximal distal, ya que lo más próximo a la línea imaginaria que hicimos acá sería el pecho y lo más lejano serían las manos. El tercer plano anatómico sería plano transversal. En este plano la línea que cortaría las dos partes no sería el corte simétrico, ya que sería un primer corte del torso hacia arriba y otro corte del torso hacia abajo. Cuando cortan hacia arriba sería superior o coronal y cuando cortan hacia abajo sería inferior o caudal. En este ángulo, el ángulo en este plano sería recto con los otros planos anteriores. Debemos de tener en cuenta que los planos funcionan al igual que para el cerebro, ya que nos permite ver diferentes cortes que nos mejorarían la vista de lo que queremos estudiar en el cerebro. Debemos de tener en cuenta que el nombre coronal se otorga ya que la línea imaginaria pasa por una sutura coronal en el cráneo.